Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores a Guardia Civil, queridísimos alumnos, continuamos con la segunda sesión de la ley orgánica que regula los derechos y deberes de la Guardia Civil. Hemos cortado, yo pensaba llegar más adelante, pero bueno, hemos llegado en la sesión anterior hasta aquí. Vamos a ver ahora el resto, ¿no? Porque si no se hacía muy largo y muy cansado. Así que nos vamos a los derechos profesionales, luego los deberes y al final derechos y deberes. Vamos a irnos a los derechos profesionales. Ahí, digo, un poco puedo intervenir porque está clarísimo, es leérselo. Por ejemplo, el principio de igualdad, mérito y capacidad ya lo hemos visto 100 veces a lo largo del temario. Derechos profesionales de los miembros de la Guardia Civil. Carrera profesional. Tienen derecho al desarrollo de su carrera profesional, especialmente al régimen de ascensos, destinos, condecoraciones y recompensas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y de conformidad con las normas que la regulen. Régimen de horario de servicio. El horario de servicio, sin perjuicio de su disponibilidad permanente para el servicio, será el determinado reglamentariamente. Las modalidades para su prestación y el cómputo de dicho horario se fijarán atendiendo a las necesidades del servicio. Sin perjuicio de las necesidades derivadas del cumplimiento de sus funciones, para la determinación de la jornada y el horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos se tendrá en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral. Tienen derecho a conocer con antelación suficiente su jornada y horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos, sin perjuicio de las alteraciones que puedan estar justificadas por las necesidades del servicio o por motivos de fuerza mayor. Las compensaciones a que hubiera lugar por la modificación de la jornada de trabajo se determinarán reglamentariamente. Bien, todo reglamentariamente quiere decir por instrucciones del gobierno o de los que ya no son leyes, son reglamentos, órdenes generales de la Guardia Civil. Todo esto ya lo veremos más, lo veréis más adelante en la vida profesional. Vacaciones, permisos y licencias. Tendrán derecho a disfrutar de las vacaciones, permisos y licencias previstos por la legislación general de los funcionarios de la EI, adaptado reglamentariamente a las funciones y cometidos del cuerpo. Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a las singularidades derivadas de las funciones y cometidos propios de la Guardia Civil, su duración y forma de ejercicio quedarán determinadas reglamentariamente. Bien, de la sesión anterior habíamos llegado a esta página y claro, nos encontramos con una pregunta. Los guardias civiles podrán ejercer el derecho de petición de forma individual. Bueno, sencillísimo. Sencillísimo. Seguimos. Defensa y seguro de responsabilidad civil. La Administración está obligada a proporcionarles defensa y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, en los términos que reglamentariamente se establezca. Bien, esto de los términos que reglamentariamente se establezca, la próxima vez lo quitaré, porque siempre tiene que ser en los términos que reglamentariamente se establezca. Fijaros que aquí otra vez, en los términos que reglamentariamente, quedarán determinados reglamentariamente, todo esto ya sobra. La ley tiene que decirlo, claro que tiene que decirlo, pero nosotros somos estudiantes maravillosos, pues no es necesario insistir más. Siempre reglamentario en todo. Lo digo para facilitar la labor que, si alguno dijese legalmente, digamos, ojo, esto es legalmente, no es reglamentariamente, pero de momento este tipo de cosas es reglamentariamente. Concertará un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir las indemnizaciones,
fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Bien, aquí como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, tendrán defensa y asistencia jurídica, y aquí es como motivo de las actuaciones llevadas a cabo en el desempeño también de sus funciones o con ocasión de las mismas. Viene a ser todo más o menos igual. Prevención de riesgos laborales y protección de la salud. Tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas. EI promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención. Protección social. Todos tienen derecho a disfrutar de un régimen de protección social que incluya la asistencia sanitaria y prestaciones en caso de enfermedad e incapacidad en los términos previstos por la ley. El régimen de clases pasivas del Estado se aplicará con carácter general al personal del cuerpo. El régimen de clases pasivas es diferente al régimen de la seguridad social. Nosotros funcionamos con clases pasivas y cuando te jubilas, la pensión te viene marcada por clases pasivas. ¿Vamos? La diferencia con lo de la seguridad social es que la seguridad social, digamos que es un bote donde los que van entrando trabajan para los que van saliendo, ¿no? Ya sabemos, hay que trabajar los jóvenes para que los mayores puedan disfrutar de una pensión. Aquí, sin embargo, no. Aquí es el Estado, el régimen de clase pasiva, que tiene que marcar, en general, para todos sus funcionarios, y por qué no, la Guardia Civil también, este régimen de clases pasivas que ya se fija en los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, el tema de la seguridad social no se fija, es un bote de los que entran por los que salen, como decimos de las gallinas. Quejas. Presentación de quejas. Podrá presentar en el ámbito de su unidad, centro u organismo, las relativas al régimen de personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades, siempre que no hubiese presentado recurso sobre el mismo asunto. El procedimiento de presentación y tramitación de las quejas será regulado reglamentariamente. Se presentarán por el cauce reglado. Si no fueran debidamente... Cauce reglado quiere decir que hay un sistema ya para presentación de quejas. No se puede hacer de la manera que a cada cual, en el ámbito civil sí, no hay, bueno, también hay formularios, hay instancias, etcétera. Pero aquí es el cauce reglado, que quiere decir el reglamentario. Si no fueran debidamente atendidas o se refiriesen al mando inmediato superior, podrán presentarse directamente ante el órgano responsable de personal de la Dirección General y, en última instancia, ante los órganos de inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, sabemos que la Secretaría de Estado de Seguridad existe un órgano de inspección, que ya lo vimos, pero no creo que nos pregunten esto. Derecho a ser informado de sus funciones, deberes y responsabilidades. Al incorporarse a su destino, serán informados por sus jefes inmediatos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad, riesgos específicos del destino o servicio, así como de las funciones, deberes y responsabilidades que les incumben, especialmente y en su caso de las que les correspondan temporalmente en los supuestos de sucesión de mando o sustitución. Retribuciones. Tendrán derecho a una remuneración acorde con su empleo,
destino y puesto de trabajo que desempeñen y que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como especificidad de los horarios de trabajo y peculiar estructura. Cuestionario 89. ¿Qué regula la Ley Orgánica 11/2007 en relación con los miembros de la Guardia Civil? Los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. ¿A quiénes se aplica esta ley orgánica? A los miembros de la Guardia Civil y también a los alumnos de los centros docentes. ¿Quiénes quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley orgánica? Aquellos que se encuentren en situaciones administrativas en las que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de la Guardia Civil, según la normativa aplicable. ¿Quiénes son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas? Cuando dice normativa aplicable, fijaros que ya no dice reglamentariamente, porque pueden haber cuestiones de ley, legales, o cuestiones reglamentarias. Y para no hacer distinción, hablan de la normativa aplicable, que incluye leyes e incluye reglamentos. ¿Quiénes son titulares de los? Los reglamentos son aquellos que se publican por Real Decreto, porque son del gobierno. Los reales decretos. Derechos fundamentales y libertades públicas según la ley? Los miembros de la Guardia Civil son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la CE, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en la CE y en las disposiciones que la desarrollan. ¿Qué prohíbe la ley en el régimen interno y funcionamiento de la Guardia Civil? Que se establezca o practica discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, religión, opinión, u otras condiciones personales o sociales. ¿Qué medidas deben promover las autoridades competentes en la Guardia Civil? Las autoridades competentes deben promover medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la Guardia Civil, especialmente en aspectos profesionales y de acceso a cargos de mando. ¿En qué casos pueden ser privados de su libertad los miembros de la Guardia Civil? En los casos previstos por las leyes y de acuerdo con lo que establezcan dichas leyes. ¿Qué derechos relacionados con la intimidad están garantizados? Los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, de acuerdo con la CE y el ordenamiento jurídico. ¿En qué circunstancias se puede autorizar un registro personal o de efectos y pertenencias? De forma expresamente motivada por el jefe de la unidad, centro u órgano donde prestar servicios cuando sea necesario para investigar un hecho delictivo. Debe realizarse en presencia del interesado y al menos un testigo. Bien, en este caso debe ser investigado un hecho delictivo, o sea, presuntamente delictivo. Tienen que haber dicho presuntamente delictivo. Si es por alguna cuestión menor, reglamentaria o cualquier otro tipo de cosa, no. Cuando sea un hecho, investigar un hecho presuntamente delictivo. Eso ya lo sabemos. ¿Qué se menciona sobre los datos relativos a los miembros de la Guardia Civil? Los datos relativos a los miembros de la Guardia Civil están sujetos a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. ¿Cuándo deben comunicar sus desplazamientos al extranjero? Deben comunicar previamente a sus superiores los desplazamientos al extranjero. Ya estos desplazamientos se aplican las mismas limitaciones que a los desplazamientos por territorio nacional. ¿Qué derechos relacionados con la libertad de expresión y de información tienen los miembros de la Guardia Civil? Tienen derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información, pero estos derechos están sujetos a límites establecidos por su régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las instituciones y los poderes públicos.
¿Qué requisito se menciona para las reuniones en dependencias oficiales? Las reuniones en dependencias oficiales deben ser comunicadas previamente al jefe de la unidad, centro u órgano correspondiente, quien puede no autorizarlas por causa del funcionamiento del servicio. Sí, por ejemplo, un día de elecciones, hay elecciones generales, municipales, que se requiere que todo el personal esté en mesas, pues ese día el jefe dirá, pues no hay reunión, el derecho de lo está muy bien, pero hoy no, mañana ya veremos. O sea, puede haber casos de que pues algún caprichoso quiere nombrar una reunión en días donde es imposible, o hay una catástrofe, una calamidad pública, cualquier cosa de ese tipo. Ahí el jefe tendrá que motivar por qué no, pero no tiene que ser tampoco el capricho el que quiera realizar una reunión. ¿Qué tipo de actividades no pueden llevarse a cabo las asociaciones de miembros de la Guardia Civil? Ahora hablamos de las asociaciones. Actividades políticas o sindicales ni formar parte de partidos políticos o sindicatos. ¿Qué régimen de protección social se aplica al personal de la Guardia Civil? Todos los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a disfrutar de un régimen de protección social que incluye la asistencia sanitaria y prestaciones en caso de enfermedad e incapacidad, según lo previsto por la ley. El régimen de clases pasivas del Estado se aplica con carácter general al personal del cuerpo. Ya digo que este régimen es diferente al régimen de la seguridad social. Bien, vamos a ver los deberes. Deberes de los miembros de la Guardia Civil. Acatamiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sus miembros tienen el deber de respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como el de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Jerarquía, disciplina y subordinación. Deberán adecuar su actuación profesional a los principios de jerarquía, disciplina y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar el cumplimiento de órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Respeto a la integridad física y moral. Están obligados a observar estrictamente las normas sobre el uso legítimo de la fuerza, debiendo tener siempre presente el respeto a la vida y a la integridad física y moral de la persona. Neutralidad e imparcialidad. No podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales. En el cumplimiento de sus funciones, deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vemos que este tipo de cosas se repiten muchas veces. En diversos aspectos que estudiamos en deberes, en obligaciones, comportamiento, en reglas, pues, muchas veces. Vamos a ver la reserva, la discreción en asuntos profesionales. Reserva en asuntos profesionales. Están sujetos a la legislación general sobre secretos oficiales y materias clasificadas. Igualmente tienen el deber de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificadas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Deber de cooperación en caso de catástrofe. En los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o cuando así se disponga en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública, se presentarán en su dependencia de destino o en la más próxima y se pondrán a disposición inmediata de las autoridades correspondientes.
Residencia y domicilio. Siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de las obligaciones profesionales, podrá autorizarse, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, la fijación del domicilio en un municipio distinto del de destino. ¿Sí? O sea, se puede vivir el domicilio como mi alumno Carlos, que viene de vez en cuando, su domicilio, él tiene un destino en Valencia, pero su domicilio está en Murcia, porque tiene la familia aquí, claro. Tendrá la obligación de comunicar en su unidad el lugar de su domicilio habitual o temporal con objeto de facilitar su localización. En todo caso, se deberán facilitar los medios de localización que le permitan atender puntualmente sus obligaciones profesionales. Sí, lo que no vale es que diga, bueno, me pido de aquí, ya no hay quien me encuentre, no, siempre tiene que estar localizable. Incompatibilidades. Estarán sometidos al régimen general en materia de incompatibilidades de la EI, sin perjuicio de las incompatibilidades más rigurosas que pueda establecer su normativa específica. Reconocimientos psicofísicos. Tienen la obligación de someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para el servicio. Reglamentariamente se establecerá la forma y plazos derivados de esta obligación. Derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Defensa de España. Tienen el derecho y deber de defender España de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica de defensa nacional. Uso del uniforme y de armas. Tendrán el derecho y el deber de utilizar el uniforme reglamentario, así como el deber de portar armas para la prestación del servicio, de acuerdo con las normas que regulen dichos usos en el ejercicio de sus funciones. Bien, el uniforme reglamentario es un derecho y un deber a la misma vez. Uniforme reglamentario, derecho y deber. Ahora, portar armas es un deber, ¿no? Por eso vosotros os comprometéis el día que hacéis la instancia a usar armas, o sea, a portar armas y a usarlas en caso de que legalmente sea necesario. Formación y perfeccionamiento. Tendrán el derecho y, en su caso, el deber de participar en los cursos y en las actividades formativas destinadas a mejorar su capacidad profesional y facilitar su promoción de acuerdo con los criterios objetivos de selección que se establezcan para el acceso a dichas actividades. Estos criterios deberán respetar los principios que regulan la carrera profesional. Bien, veamos ahora esta tabla, que es el resumen, como siempre. Nos vuelve a decir lo mismo. Estas tablas son muy buenas porque nos refrescan muchísimo la memoria y a veces nos aclaran algunos aspectos que no teníamos muy evidentes. Tabla 56. Derechos. Derechos fundamentales y libertades públicas. Titularidad. Titulares de derechos y libertades de la Constitución, con límites legales. Igualdad. No discriminación por cualquier condición o circunstancia personal. Promoción de igualdad de género. Libertad personal. Libertad sujeta a restricciones legales. Intimidad y vida privada. Derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Regulaciones para registros personales. Libertad de desplazamiento y circulación. Libertad de movimiento con comunicaciones previas para viajes internacionales. Libertad de expresión e información. Libertad de expresión y recepción de información con límites disciplinarios y de secreto profesional. Derecho de reunión y manifestación. Posibilidad de reuniones internas con autorización y restricciones en la asistencia a manifestaciones. Derecho de asociación. Libertad para asociarse con fines profesionales, excluyendo actividades políticas y sindicales.
Derecho de sufragio. Ejercicio del voto activo, prohibición del sufragio pasivo. Derechos profesionales. Carrera profesional. Desarrollo de la carrera profesional basada en principios de igualdad, mérito y capacidad. Régimen de horario de servicio. Regulación del horario de trabajo con enfoque en la conciliación vida laboral familiar. Vacaciones, permisos y licencias. Derecho a vacaciones y permisos según legislación adaptada a la Guardia Civil. Defensa y seguro de responsabilidad civil. Obligación de la Administración de proporcionar defensa jurídica y seguro de responsabilidad civil. Prevención de riesgos laborales. Derecho a la seguridad y salud en el trabajo con medidas específicas para la Guardia Civil. Protección social. Del sufragio pasivo. Derecho a un régimen de protección social incluyendo asistencia sanitaria y prestaciones. Presentación de quejas. Procedimientos para presentar quejas en el ámbito laboral. Información de funciones. Derecho a ser informado sobre funciones y responsabilidades al incorporarse a un destino. Retribuciones. Del sufragio pasivo. Derecho a una remuneración acorde con el empleo y las funciones desempeñadas. Deberes de los miembros de la Guardia Civil. Acatamiento a la Constitución. Respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico en la protección de derechos y libertades. Jerarquía y disciplina. Observancia de jerarquía, disciplina y subordinación. No amparo a órdenes delictivas. Respeto a la integridad física y moral. Disciplina y subordinación. No amparo a órdenes delictivas. Obligación de respetar la vida e integridad de las personas. Neutralidad e imparcialidad. Prohibición de actividades políticas y sindicales. Actuación neutral e imparcial. Reserva profesional. Secreto profesional y reserva en asuntos no clasificados. Cooperación en catástrofes. Obligación de Perdón, aquí es clasificados, ¿no? Clasificados. Cooperación en catástrofes. Obligación de cooperar en situaciones de emergencia y crisis. Residencia y domicilio. Obligaciones respecto a la comunicación del domicilio y residencia. Incompatibilidades. Sujeción al régimen de incompatibilidades de la EI. Reconocimientos psicofísicos. Obligación de someterse a reconocimientos para determinar aptitud para el servicio. Derechos y deberes específicos. Defensa de España. Derecho y deber de defender España conforme a la legislación de defensa nacional. Uso del uniforme y armas. Derecho y deber de usar el uniforme y portar armas en servicio. Formación y perfeccionamiento. Derecho y deber de participar en formación y actividades de perfeccionamiento profesional. Bien. En la siguiente sesión hablaremos de las asociaciones profesionales, ¿no? De momento. Y después de las asociaciones vendrá ya el siguiente tema que decíamos, que es el Consejo de la Guardia Civil. Nos quedan como 3 todavía. Y pasaremos al código deontológico. Así que, bien, espero que esto os guste. Son las cualidades. Antes de continuar estudiando para la Guardia Civil, debéis tener muy claro qué es la Guardia Civil y aquí está absolutamente bien explicado. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.